Hola a todos, en este nuevo video vamos a hablar sobre la energía creadora y las ventajas de su conservación. Carexa obliga a las glándulas endócrinas a aumentar su actividad y a derramar todos sus jugos en el gran torrente circulatorio, llevando vigor y juventud al tejido, a todos los tejidos del organismo. Carexa es un método donde no se eyacula la entidad del semen, el esperma, que es sagrado. El profesor Steinman encontró que se encontraba una disminución de hormonas sexuales y síntomas de senilidad cuando se separaban las ratas machos de las ratas hembras, pero cuando se les tenía cierta proximidad se pudo comprobar cómo excitaban todas sus glándulas endócrinas de secreción interna, cómo aumentaban las hormonas y en cierto grado cómo recuperaban las ratas el organismo. Esto lo podemos traspolar también al humano. El ser humano en contacto con su polo opuesto, el hombre en contacto con la mujer y la mujer en contacto con el hombre, se revitalizan. Obviamente estamos hablando de que siempre y cuando no derramen su esperma. Pues si derraman su esperma no se van a revitalizar, se van a debilitar y se van a ir envejeciendo y se va a ir desgastando la relación. Por medio de la transmutación sexual, tenemos también un video que se titula La transmutación de la energía sexual. No sé si lo quieren ver, está en este mismo canal de YouTube. Se puede conservar la juventud durante toda la vida matrimonial y los envejecidos con esta práctica volverán a ser los enamorados de antes. Tenemos que saber que cuando transmutamos nuestra libido sexual, como decía Sigmund Freud, le estamos añadiendo a la relación felicidad, estamos uniéndonos más a nuestra pareja. Y cuando fornicamos, entiéndase fornicación no como adulterio, sino entiéndase como fornicación como expulsión de la entidad del semen del organismo, estamos enfriando cada vez más la relación de pareja. De ahí vienen los fracasos matrimoniales y finalmente los divorcios. Entonces, con esta práctica de Carexa o el Maituna, también llamada magia sexual, alquimia, tienen muchos nombres, nosotros vamos a renovar nuestra pareja, a volver a ser los enamorados de antes, si ya el enamoramiento se había enfriado o incluso había desaparecido. A pesar de las ventajas de este método, el hombre ordinario es demasiado obtuso, es demasiado egoísta, aferrado a las tradiciones, aferrado al burro de la mente, para resolverse siquiera a ensayar. Ya no estamos diciendo que lo adopte, sino que no se atreve ni siquiera, no se siente inspirado ni siquiera a ensayar para ver si es cierto el método. Permite a su compañera usar pesarios, usar esponjas, tapas, el dispositivo intrauterino, supositorios, drogas, la píldora, etcétera, que crispan los nervios y producen a la larga enfermedades. Las eminencias en ginecología sostienen abiertamente que todas estas prácticas son causas de las dolencias femeninas, o sea, el uso de los métodos anticonceptivos traen dolencias y traen enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades? Pues los famosos miomas. Por lo general devienen de ahí, del uso y del abuso de los métodos anticonceptivos, que son totalmente antinaturales. La mujer necesita de mucho más tiempo para alcanzar el clímax, el orgasmo. Según Havelock Ellis dice, la mujer necesita por lo menos 3/4 de hora para disponerse al orgasmo y el hombre es muy rápido, por el contrario, llega muy rápidamente a ese fin. ¿Esto por qué es? Pues por la naturaleza pasiva de la mujer y por la naturaleza activa del hombre. El hombre es rápido, la mujer es lenta porque es pasiva, es introspectiva, es hacia adentro. Y el hombre es hacia afuera, es la naturaleza masculina y femenina. No es que sea bueno ni sea malo, simplemente la naturaleza de los polos opuestos. La fornicación, entiéndase por fornicación
como expulsión del semen del cuerpo, no como adulterio. El adulterio es otra cosa. Envilece, degrada el espíritu y enferma el cuerpo. La transmutación de la energía sexual eleva al individuo por sobre la especie, vitaliza el organismo, aviva el fuego de la mente, tornándola creadora, inspirada, revitaliza a la pareja, los enamora. O si se había perdido el enamoramiento, reactiva el enamoramiento. Porque con la misma energía que se hace un hijo, que se trae al mundo un bebé, con esa misma energía se puede crear un ideal. Hace la vida casta, entiéndese como castidad, no como abstención o celibato, soltería, nada de eso. Castidad científica nos referimos a la abstención del orgasmo, a la no fornicación, a la no expulsión del esperma sagrado del organismo. Evita además el crimen terrible del aborto, los embarazos no deseados. La desazón que sigue al orgasmo es lo más desagradable que hay, o sea, es un sentimiento de vacío. Perdemos el semen y sentimos ese vacío que se traduce como vacío emocional, vacío existencial, tristeza, ansiedad, angustia. Hay quien cree equivocadamente que la carga seminal es nociva para la salud, cuando es todo lo contrario. Vuelvo y repito, los que no han probado este método tendrán 1001 dudas y es muy respetable, porque pues si no conocen, pues ¿cómo van a creer? Nosotros les invitamos a esos que tienen dudas, a esos que no conocen, a esos que sienten escepticismo por esta práctica de carexa, alquimia sexual, maituna, magia sexual, tiene muchos nombres, el arcano AZF, que lo prueben, que se den la oportunidad de probarlo, por lo menos por un año, y que anoten los resultados, porque se van a sorprender. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros no estamos engañando, nosotros si lo estamos enseñando por esta vía es porque lo hemos comprobado, lo hemos corroborado y nuestro deber es dar fe de que funciona, de que es verdad. Hablando de la noche de bodas o el primer encuentro sexual en una pareja, el primer acercamiento, nos dice un sabio que muchos matrimonios se dañan y que muchas mujeres se vuelven enfermizas, se vuelven frías, se vuelven frígidas de por vida, por causa de muchas veces de la impaciencia, de la brutalidad y por la falta de consideración del hombre en la noche de bodas o en ese primer encuentro sexual. El primer encuentro sexual debe ser muy lleno de mucho amor, con mucho cuidado, porque la mujer es más delicada que el hombre y hay posibilidades de que ya ha pasado miles, millones de casos, muchas mujeres por ese primer encuentro negativo se vuelven frígidas o frías de por vida. Hablando de otro punto, el resultado más común de los excesos sexuales es la neurastenia, llamada la enfermedad americana, por ser la enfermedad prácticamente más frecuente a nivel mental en Estados Unidos, tanto en hombres como mujeres. ¿En qué consiste la neurastenia? En la atonía general de los nervios, en la irritación general de los nervios, del sistema nervioso central, por falta de lecitina. Esta enfermedad psicológica mental, la neurastenia, puede llegar a ser crónica. Falta de lecitina, porque la mayor fuente de lecitina que existe en el cuerpo está precisamente en las vesículas seminales, en el esperma. Y pues como lo derramamos y lo derramamos y lo derramamos y lo dilapidamos para obtener el placer, el clímax del orgasmo, pues nos quedamos sin la lecitina tan importante para la formación de los nervios, de los tejidos y para la nutrición del cerebro y del sistema nervioso en general.
Las glándulas sexuales, para reemplazar el semen, se ven obligadas a sacar literalmente los componentes de la sangre y también de los tejidos indirectamente y de los nervios, quienes dependen de la lecitina para su alimentación y su vitalización. Un grado más alto de abuso sexual es la masturbación o la masperturbación, como la misma palabra nos indica etimológicamente, masturbación o masperturbación de la mente y del alma, la cual puede afectar no solamente a los nervios, sino, lo que es peor, al cerebro. Por eso las personas que se masturban mucho se vuelven torpes mentalmente, porque su cerebro se debilita, pierden sus capacidades intelectuales, su memoria, su capacidad de concentración, sus capacidades retentivas, sus capacidades intelectuales en general se fuman. El cerebro está compuesto mayormente de lecitina y perdiéndola en el descargue seminal, en el organismo tiene que acudir a los tejidos y a los nervios del cerebro para poder obtenerla. Los métodos de unión sexual sin orgasmo no producen efectos psicopatológicos porque no malgastan la lecitina. Al contrario, estimula la secreción de la lecitina, y la lecitina nunca falta en el cuerpo para nutrir los nervios, los tejidos, el cerebro y el sistema nervioso. Otro punto. El coito durante la preñez y la lactancia es perjudicial para la madre y para el niño. Los animales respetan a la hembra cuando se halla en estas circunstancias. Cuando una hembra está embarazada, los animales no se acercan. ¿Cómo es posible que los animales, siendo animales, sean más sabios que nosotros? Porque se dejan llevar por las leyes de la naturaleza. Nuestra mente, desgraciadamente, está ya tan degenerada que nosotros estamos violando las leyes de la naturaleza por desconocimiento. Las energías vitales están concentradas en el desarrollo embrional, están concentradas en crear el feto y en la secreción mamaria. No puedes desviar las energías vitales para tu propio placer egoísta y personal, para tu placer egoísta del orgasmo. Tienes que concentrar toda esa energía vital en el desarrollo del feto, para que el feto salga sano y no salga deforme o con algún tipo de defecto. Los ganaderos saben que si se pone en contacto un toro viril con vacas preñadas, los terneritos van a salir defectuosos. También hay pruebas de que cuando resulta un niño deforme o idiota, de padres que son sanos, no de padres enfermos, sanos, es porque la lecitina, tan imprescindible y necesaria para el desarrollo del tejido cerebral, ha sido desperdiciada por el orgasmo continuo. Cuando se amamanta el niño, el orgasmo desvía la energía concentrada en la elaboración de las secreciones mamarias al útero. Lleva, por lo tanto, la lactancia a un fin prematuro. Cuando se están teniendo orgasmos, la mujer, cuando tiene muchos orgasmos, para el cuerpo de secretar leche. Se lleva la lactancia a un fin prematuro, y la lactancia debe ser larga como antiguamente. Por eso las generaciones antiguas eran más fuertes que las actuales. Las madres en la antigüedad amamantaban a sus hijos a veces hasta los 3 primeros años. Hoy en día ya 6 meses y se acabó la lactancia. Y eso sí le tocan 6 meses, porque hay niños que desde que nacen están amamantados por polvos químicos. Entonces, si no queremos perjudicar al niño,
tenemos que abstenernos del orgasmo para concentrar todas nuestras energías sexuales y vitales en la leche tan necesaria para el desarrollo de nuestro bebé. El órgano que más se perjudica es el cerebro, puesto que la leche materna es muy rica en lecitina. No la de la vaca, que contiene componentes adecuados para la formación del cerebro del ternero, no para la formación del cerebro del niño humano. Las mujeres de raza primitiva rechazaban el coito durante el embarazo y la lactancia. Se abstenían a veces durante 3 años o más, sacrificando el placer del sexo por su hijo. ¿Por qué? Porque temían degenerar el cuerpo del niño. ¿Saben ustedes que los antiguos eran más sabios que nosotros? Las nuevas generaciones no nada más venimos cada vez más débiles físicamente, sino que venimos más débiles mentalmente y con menos conocimientos. El conocimiento verdadero de las leyes de la naturaleza, que es sabia, se está perdiendo. La raza, lamentablemente, se está degenerando cada día más y más. Y la degeneración es sexual en un 100%. El ser humano se degenera por el sexo y todo lo demás se degenera cuando el sexo se degenera. La transmutación de la energía sexual busca la manera de estimular las glándulas sexuales a una mayor actividad secretoria y por lo tanto a una producción aumentada de hormonas. Mientras más activas estén las glándulas de secreción interna, más hormonas habrá circulando en el torrente circulatorio y por lo tanto habrá más salud y más fuerza. No es solamente importante conservar las secreciones sexuales ricas en lecitina, sino además obligar a las glándulas de secreción interna a producir una mayor cantidad, a que esos microlaboratorios, esas microfábricas trabajen a su máxima intensidad. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue mediante la estimulación magnética de los sexos, estimulando el hombre a su mujer y la mujer a su hombre, sin el derrame de la energía de vida, del agua bendita, del licor que sana, del elixir de la larga vida que es el esperma. Si no me creen, tienen derecho a no creerme. Nada más, por favor, compruébenlo. Compruébenlo, no lo nieguen por negar, compruébenlo, llévenlo al terreno de los hechos. Practiquen el carexa, el maituna, el arcano ZF, la magia sexual por un año. Por lo menos por un año. Y observen resultados. Como si fuéramos científicos. No nos creamos lo que los demás nos digan. Experimentemos por nosotros mismos. Eso es lo más inteligente. Para que no nos cuenten, para que no nos digan, para que lo que sepamos sea por nuestra propia sabiduría, de nuestra propia fuente. La producción de semen en estas circunstancias proporciona una más alta dosis de lecitina y hormonas sexuales que son reabsorbidas por la sangre. Cuando una persona abusa de la alimentación a base de proteínas, estamos hablando de abusar, porque la carne es necesaria, las proteínas son necesarias. Si no comemos proteínas, nos enfermamos. Por eso el vegetarianismo te termina llevando a la enfermedad. No hablo de las dietas ovo-lácteo-vegetarianas, no, hablo de las dietas vegetarianas estrictas. Te termina enfermando porque la proteína contiene el elemento fuego que no lo vas a encontrar en ningún otro alimento más que en la carne. Pero estamos hablando de comer carne, aminoácidos, proteínas, 2 veces por semana. No estamos hablando de un abuso, estamos hablando nada más de un uso. Comer carne con 2 veces a la semana, un pedacito de carne pequeño es suficiente para tener los componentes necesarios que requiere nuestro organismo.
Decíamos, cuando una persona abusa de la alimentación a base de proteínas, especialmente cuando abusa de la carne de puerco y quiere transmutar, expone a su compañera a preñeces accidentales y por lo tanto, pues a los abortos provocados. Hay que prescindir, hablando de alimentación, hay que prescindir de aquellos alimentos que forman mucho ácido úrico en la sangre, como por ejemplo pues la carne de puerco. La carne de puerco no es recomendable, no nada más por el ácido úrico, sino porque contiene toxinas muy peligrosas, entre ellas los famosos cisticercos, y además tiene sustancias deleterias, sucias, y a nivel vibracional esa carne es muy densa y te invita a la lujuria y a la morbosidad en el sexo. Por lo tanto, no es recomendable, si nosotros queremos transmutar nuestra energía sexual, no es recomendable comer carne de puerco. Por otro lado, es muy importante que no falte lecitina, que es indispensable para la secreción normal de las glándulas sexuales y otras endocrinas. Secreciones que pueden ser atropelladas por los estimulantes afrodisíacos. Alimentos ricos en lecitina. ¿Cuáles son los alimentos ricos en lecitina? Pues principalmente la soya o la soja, dependiendo del país, soja o soya. El frijol o las judías, el maíz entero, el mijo, las olivas, las pasas, el aceite puro de soja, las habas, las lentejas, los garbanzos y todas las leguminosas. La lecitina es el mejor alimento para las glándulas y para los nervios y para el cerebro. Muchos casos de debilidad e irritabilidad sexual se deben a la falta de lecitina. También podemos conseguir lecitina pura, extraída de la soya. De hecho la venden, lecitina pura. Lecitina de soya se llama. Y agregarla a nuestra dieta. También es muy recomendable consumir, si las podemos conseguir, plantas del mar, las algas. Ahorita se obtienen en forma pulverizada. Contienen más minerales orgánicos que cualquier verdura crecida en la tierra, más de 30 minerales orgánicos. Los hindúes antiguos recomendaban a la gente la abstinencia sexual durante largo tiempo, pensando que de esta manera las secreciones internas de las glándulas sexuales serían absorbidas por el organismo, o sea que el esperma sería absorbido por el organismo, la cual cosa es 100% cierta. Los antiguos filósofos griegos sostenían ideas semejantes al respecto al valor filosófico de la retención del semen. Pitágoras, por ejemplo, quien exigía de su discípulo llevar una vida de continencia significa de castidad científica, no de abstención, no de celibatismo o de soltería, no. Llamó al semen la flor de la sangre más pura y advirtió su más cuidadosa preservación. Advirtió que se debía preservar y cuidar como si fuera oro, como si fuera nuestro más preciado tesoro. Platón consideró el líquido seminal como venido del tuétano vertebral y creyó que la pérdida del líquido seminal o esperma sacaría del cuerpo toda la esencia de la vitalidad nerviosa y volvería al individuo raquítico, nervioso, neurasténico, irritable e iracundo. Aristóteles declaró que el semen es la parte más importante de la alimentación porque es la síntesis de lo mejor que comemos, bebemos, respiramos y de las impresiones que recibimos, tanto del exterior como del interior. Hipócrates, el padre de la medicina, afirmaba que entre el líquido seminal y el cerebro hay cierta relación muy estrecha. Y bien decía Hipócrates, fue un gran sabio, un gran maestro. Epicuro advirtió a todo el mundo la necesidad de preservar el líquido seminal para obtener la más alta perfección en la tierra. No nada más Epicuro, muchos maestros como Samael Aun Weor, como Zoroastro, como
Kutumi, como Moria, como Saint Germain, Jesús el Cristo. Hablaban de esto nada más que no públicamente. Hoy en día se está haciendo públicamente porque ya hay permiso y además por otras ciertas razones que no vamos a mencionar en este video. Pero nunca se había hecho de esta forma. Hablar públicamente de la preservación del semen era el secreto secretorum, el secreto mejor guardado. En la Edad Media, ¿cuánta gente no murió por develar este secreto? Cómo la Inquisición perseguía a los que tenían el secreto, a los alquimistas. Galeno sumó los puntos de vista de los médicos y filósofos de la antigüedad cuando escribió: con las emisiones seminales perdemos al mismo tiempo la fuerza vital. Por eso no sorprende que el coito demasiado frecuente enerve y debilite, porque priva al organismo de sus principales sustancias. Ya en el siglo XVII se notó que había una relación entre las glándulas sexuales y el cuerpo en total. Riolan creyó que había conexión entre los testículos y el sistema nervioso y que la fuerza, el valor y el vigor de los nervios se derivaba de estas glándulas. Durante el siglo XVIII la mayoría de los filósofos creyó que la sangre absorbía el semen retenido y por este motivo crece la barba y cambia la voz en la pubertad. El estudio experimental moderno de este problema empezó en el año 1776, cuando Bourdeau, médico francés, publicó un libro titulado Análisis médico de la sangre, en el cual él apuntó los efectos de la castración. Él llegó a la conclusión de que las glándulas sexuales proveen al organismo de ciertas sustancias químicas, las cuales renuevan y restablecen la vida, dándole el necesario tónico vigoroso a todos los miembros, a todos los órganos del cuerpo. Tal fuente de vitalidad, decía él, falta en los eunucos, o sea, en los castrados y en los viejos. El trabajo de Bourdeau fue ridiculizado e ignorado por parte de los médicos franceses conservadores de la tradición y se le olvidó por más de un siglo. En el año 1849 sus conclusiones fueron experimentalmente comprobadas por Berthold, quien encontró que cuando se trasplantan los testículos de los gallos vuelven a ser capones, es decir, pierden sus características masculinas. Berthold confirmó que las glándulas sexuales ejercen su influencia en el organismo por medio de ciertos productos químicos que introducen a la sangre. Dice él: estas sustancias son llevadas por la sangre a todo el organismo, beneficiando sobre todo al sistema nervioso. El método del doctor Voronov consiste en los corderos y en los toros. Cuando se efectúa la castración en los primeros meses, interviene en la formación de los cuernos. Cuando ésta se verifica más tarde, se suspende el desarrollo de los cuernos y asume la forma de los de la hembra. La castración, ¿cómo influye en el crecimiento de los cuernos? Cómo cuando los animales son castrados a temprana edad, se les forman los cuernos de la hembra. O sea, el animal se feminiza. Lo mismo pasa con el hombre. Cuando se le realiza una castración o en los tiempos modernos podríamos llamar la vasectomía, que es un tipo de castración. La cabeza se vuelve más estrecha que la de un animal normal. Las piernas crecen largas y el cuerpo desarrolla demasiada grasa. También hay una modificación en su psicología. El animal se vuelve serio, se vuelve lento, se vuelve apático, se vuelve triste y pierde su capacidad sexual. Se vuelve frío sexualmente. Qué importante, ¿verdad? Son los órganos generadores, las gónadas. No nada más para la salud del cuerpo físico, sino también para nuestra psicología. De ellos dependen nuestras ganas de vivir, nuestra misma felicidad. Por eso de ahí la importancia del tema que estamos hablando en este video. Voronov trasplantó testículos tomados de animales más jóvenes de su especie.
Dice, los cuernos empiezan a crecer largos y macizos, la grasa desaparece, los músculos recuperan fuerzas, se tornan los animales más agresivos, más bravos y buscan a la hembra, las que corren atraídos hacia ellos. Otro punto que también es importante. El estreñimiento, la constipación, ¿verdad? Es el mal de la actual civilización por la falta de fibra en la dieta muchas veces. La constipación o el estreñimiento conlleva a la ampliación del colon causando presión en las vesículas seminales. O sea, si queremos transmutar nuestras energías sexuales, también tenemos que procurar evitar el estreñimiento, la constipación, comiendo alimentos ricos en fibra. Porque esta presión en las vesículas seminales las irrita y termina produciendo emisiones nocturnas. Es una de las causas de las poluciones nocturnas. El colon irritado o el estreñimiento. El semen es reabsorbido por los vasos linfáticos de las vesículas seminales, porque las vesículas seminales son las bolsitas donde se almacena el semen, tanto de hombres como mujeres, y está cubierta de vasitos linfáticos. Las vías linfáticas lo llevan entonces al receptáculo en chili, en el abdomen, desde donde el semen reabsorbido pasa mezclado con líquidos linfáticos verticalmente por la vía torácica, que se une con la vena subclava izquierda inmediatamente antes de su entrada al corazón. De esta manera, las vías linfáticas llevan el semen reabsorbido desde las vesículas seminales directamente al corazón y de ahí a la circulación general de la sangre, de suerte que no hay necesidad de un descargue externo. Es que mucha gente dice, es que si no descargo mi semen, no me siento bien. Es que se me inflaman los testículos, es que se me puede inflamar la próstata. No, al contrario. Claro que cuando nosotros empezamos a usar este método, van a haber algunas reacciones naturales del organismo. Porque si el cuerpo está acostumbrado a derrochar el semen, a tirar el semen, si nosotros lo queremos reabsorber con un shock superior, va a haber ciertas reacciones al principio. Es normal, es como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una vida sedentaria y de repente queremos hacer ejercicio, pues van a haber reacciones naturales. Se va a acumular en los músculos el ácido láctico, nos va a doler el cuerpo, es normal. Pero no hagan caso a esas reacciones del principio que pueden durar el primer o segundo y hasta el segundo mes, tercer mes. Son reacciones naturales del cuerpo, porque el cuerpo no está acostumbrado a reabsorber el semen, está acostumbrado a eliminarlo y debemos reeducar nuestro cuerpo. Hay que empezar desde abajo, desde cero. El proceso de reabsorción se verifica por los vasos linfáticos que abundan en las paredes, como ya hemos dicho, de las vesículas seminales. Hablando del tabaco, del vicio de fumar, se sabe bien que provoca emisiones nocturnas, también irrita las vesículas seminales. Médicos asistentes de fábrica de tabacos comprobaron que los obreros padecían de debilidad sexual producida por las emisiones involuntarias. La IENAR relata que a causa del abuso del tabaco se presentaron desórdenes serios en los genitales. Uno de ellos fue el caso de impotencia de un hombre de 28 años, como resultado del exceso de emisiones nocturnas y diurnas producidas por el abuso del tabaco. De acuerdo con el profesor Hope, el tabaco tiene la tendencia de aumentar las emisiones por la irritación de las mucosas. O sea, el tabaco irrita las mucosas sexuales. Los efectos son más poderosos todavía en la mujer. También cuando uno trata de transmutar sus secreciones sexuales, tiene que tratar de evitar el exceso de sal, los condimentos, las comidas demasiado condimentadas, pimienta, picantes. También pueden obrar irritando las mucosas sexuales. Hay que tener cuidado con eso. Hay que evitar también los licores, el café, el té, el cacao en abundancia. Tienen también una acción similar de irritar las mucosas.
Renovación por nutrición con la lecitina que contiene las gónadas. La lecitina ejerce una acción tonificante sobre los nervios y el cerebro. Como lo habíamos dicho, las glándulas envejecen por falta de lecitina. Queda demostrado cómo se renueva con la lecitina y que proporciona una cantidad extraordinaria de glóbulos rojos. La lecitina proporciona glóbulos rojos y los glóbulos rojos hacen que haya mucho oxígeno en la sangre, que la sangre esté muy bien oxigenada, porque ellos son los que transportan el oxígeno en la sangre y por lo tanto todo nuestro cuerpo esté oxigenado, todos nuestros órganos tengan suficiente oxígeno y por lo tanto vitalidad. La senilidad muestra mayores características en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque por lo general la mujer asume un papel pasivo. La mujer por naturaleza es pasiva y el hombre por naturaleza es activo en las relaciones sexuales, lo cual significa que por lo general la mujer no pierde tanto su esperma. Hoy en día cada vez las mujeres vienen más degeneradas, la raza en general viene más degenerada, tanto hombres como mujeres, y pues la mujer pasiva pues se está volviendo cada vez más activa. Pero la naturaleza femenina es pasiva, es hacia adentro, es introspectiva. De ahí que la mujer no envejezca por lo general tan rápido como el hombre, y de hecho las estadísticas de mortandad son más altas para los hombres que para las mujeres. Está comprobado que el organismo femenino envejece por debilitamiento y mal funcionamiento de los ovarios, los cuales en tal estado producen menos hormonas sexuales femeninas, menos estrógenos y progesterona. Pero también en este punto les tenemos una buena noticia. Cuando la mujer transmuta sus secreciones sexuales, cuando no las derrocha en el orgasmo fisiológico, a veces ni se siente la menopausia. La menopausia llega, pero muy suave, y no se sienten los efectos desastrosos de la menopausia y el debilitamiento porque los ovarios dejan de funcionar como debe de ser en la mujer, es menos notorio cuando se transmutan las secreciones sexuales. Bueno, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, hay bastante, creo yo, información para reflexionar, espero que pues que lo lleven a la práctica y no me crean, no crean lo que yo digo, compruébenlo, corrobórenlo por ustedes mismos, eso es lo que importa. Las creencias son como las palabras, se las lleva el viento si no están sujetas por los hechos. Entonces, los invito a que lo practiquen, el no derrame de la energía sexual. Les remito a mi video también en este canal de YouTube, la transmutación de la energía sexual Gnosis. Ahí explicamos con más detalle lo que es la energía sexual y la importancia de su ahorro y su transmutación, y también enseñamos la práctica del Hamsaj, que es una de las prácticas estándares para transmutar las secreciones sexuales. Pues me despido y nos vemos en el próximo video.